Planeta Resiliente, un espacio para concebir un mundo mejor. Desde hoy estamos creando este espacio, un espacio donde hablaremos de temas vinculados a la naturaleza, a la contaminación, a los compromisos, a las ideas y soluciones, todo acerca de nuestro único planeta para concebir e imaginar un mundo mejor. Este espacio lo estaremos llevando de la mano del doctor Juan Carlos Sánchez, el mejor embajador resiliente para un planeta resiliente. Juan Carlos Sánchez es nuestro consultor empresarial y coganador del Premio Nobel de la Paz 2007. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Muchas gracias, Neri. Verdaderamente que estoy muy complacido que podamos compartir este espacio. Me complace mucho porque, cada vez con más frecuencia vemos en los medios informaciones que nos hablan de la destrucción de ecosistemas y problemas de contaminación que definitivamente se traducen en pérdidas de posibilidades de desarrollo y cargas injustas que estamos dejándole a las generaciones futuras. Pero al lado de esas informaciones también hay noticias y hechos que son esperanzadores. Y es que tenemos la habilidad para resolver esos problemas y evitar sus peores consecuencias. Para ello tenemos que actuar, por supuesto, proactivamente, con determinación, con conocimiento y rapidez. Y de eso precisamente se trata este espacio. A eso mismo nos vamos a dedicar. Con la llegada del presidente Biden, las políticas ambientales en los Estados Unidos han dado un giro de 180 grados con respecto a las posiciones asumidas por Donald Trump, y especialmente en lo relativo al cambio climático. En efecto, las primeras medidas ambientales asumidas por Biden incluyen la decisión del retorno de los Estados Unidos al Acuerdo de París contra el cambio climático, la suspensión de las licencias de construcción del oleoducto Keystone, que debería traer crudo pesado del Canadá hasta Texas, y estableció una moratoria para los proyectos petroleros en el refugio de vida silvestre en el Ártico y para los proyectos de gas natural en varios parques naturales. ¿Cómo se pueden interpretar estas decisiones y qué consecuencias van a tener? Esas decisiones yo creo que eran esperadas no solo por los grupos ambientalistas dentro y fuera de los Estados Unidos, sino también por mucha gente que está preocupada por el deterioro general de los ecosistemas planetarios. Las repercusiones de esas decisiones son múltiples, tanto dentro de los Estados Unidos como fuera de los Estados Unidos. Y propongo que comencemos por analizar primero el significado dentro de los Estados Unidos. Esas primeras decisiones formaron parte de las promesas que hizo Biden durante su campaña electoral y muy posiblemente haya sido uno de los factores que inclinó la balanza a su favor en las elecciones, porque una encuesta postelectoral que leí la semana pasada, una encuesta que hizo la Universidad de Yale, encontró que la mayoría de los votantes de ambos partidos, republicanos y demócratas, apoyaba las políticas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y promover las fuentes de energía limpia. Además de eso, más de la mitad de los encuestados cree que el cambio climático debe tener una prioridad alta tanto para el presidente como para el Congreso, mientras que 2/3 consideran que el desarrollo de las fuentes de energía limpia debe tener una prioridad alta o muy alta. Esas opiniones, para mí, probablemente sean el resultado de una toma de conciencia en ese país que ha sido muy castigado por huracanes, por incendios forestales de gran magnitud como los que se han producido en California y otros eventos climáticos extremos. Yo creo que el resultado de las elecciones refleja que la negación del cambio climático solamente está quedando en la mente de una minoría. ¿Será suficiente con esas decisiones para que se produzca un cambio importante? El trasfondo parece enrumbar a los Estados Unidos hacia una transformación de su sector energético, dejando atrás a los combustibles fósiles, pero el sector petrolero en ese país es muy poderoso. ¿Qué capacidad real tiene el presidente Biden para actuar? Buena pregunta, Neri. Todas esas iniciativas del presidente Biden
tanto las decisiones que ya tomó como las que ha anunciado van a estar condicionadas por la aprobación del Congreso estadounidense. No todas, pero sí la mayoría de ellas. Y si bien en la Cámara de Representantes hay una mayoría demócrata, en el Senado hay más bien un equilibrio de fuerzas. Y cuando una decisión no se incline hacia un lado o hacia el otro, el presidente puede hacer de fiel de la balanza y puede adoptar la decisión. Pero entonces hay otra instancia, y es que la decisión podría ser impugnada judicialmente en la Corte Suprema. Y allí habría que considerar que 6 de los 9 jueces de la Corte son republicanos. Fueron nombrados por Donald Trump. Así que el presidente Biden no la va a tener fácil. No le va a resultar tan fácil avanzar con sus iniciativas. Otro aspecto que debe tenerse en cuenta es que en el mundo de la energía, las decisiones políticas cuentan a la hora de seleccionar las fuentes energéticas, pero la tecnología y el costo de la energía también cuentan. Los sistemas energéticos convencionales, desde las minas de carbón y los pozos petroleros hasta las refinerías, oleoductos, plantas termoeléctricas, líneas eléctricas, carreteras, vehículos y electrodomésticos, representan billones de dólares en instalaciones y equipos que duran mucho tiempo. En la mayoría de los casos, esos equipos tienen una vida útil de 10 a 50 años, o incluso más, antes de que deban ser reemplazados. Y eso hace que el sistema energético prevaleciente que está avanzado en los combustibles fósiles tenga una inercia enorme, porque los cambios solo se pueden producir luego de décadas, es decir, en un lapso que supera con creces el mandato de 4 años o de 8 años de cualquier presidente estadounidense. Así que el presidente Biden y su tren ejecutivo tienen una capacidad limitada para remodelar el sistema energético estadounidense, a menos que sus decisiones estén perfectamente alineadas con las tendencias tecnológicas y del costo de la energía. Para dar un ejemplo de lo que estoy diciendo, entre 1973 y 2020, el uso de los combustibles fósiles como parte del consumo total de energía en Estados Unidos se redujo tan solo del 92% al 80% según cifras oficiales, es decir, muy poco. Y esos cambios se debieron principalmente al desarrollo tecnológico y al costo de la energía. En síntesis, la escala y la inercia del sistema energético hace que los cambios de gran escala solo sean posibles a lo largo de décadas en lugar de unos pocos años. Los cambios muy rápidos son definitivamente más difíciles de lograr. Por lo tanto, los Estados Unidos pueden estar regresando al camino correcto en la lucha contra el cambio climático, pero su contribución, que es muy necesaria, de eso no hay ninguna duda, difícilmente podrá ser significativa en el corto plazo. Para ello, tendrían que acelerarse muchos desarrollos tecnológicos, lo cual no es totalmente descartable, pero es poco probable. Las decisiones que ahora está tomando el presidente Biden debieron de haberse tomado hace años. Quisiéramos conversar acerca de las consecuencias en el contexto internacional. Estados Unidos es responsable del 15% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero y de la tercera parte del CO2 acumulado en la atmósfera. Eso lo hace un país clave en la lucha contra el cambio climático. ¿Cómo se ve este giro en la política estadounidense desde fuera de sus fronteras? Para comprender la importancia internacional de la decisión del presidente Biden de regresar a su país al Acuerdo de París sobre el cambio climático, habría que comentar primero algunos antecedentes. Y esos antecedentes son que la actuación de los Estados Unidos en las negociaciones de Naciones Unidas para lograr los acuerdos de lucha contra el cambio climático no ha sido la más afortunada. Yo recuerdo cuando se negoció el protocolo de Kioto, que Estados Unidos asumió posiciones muy duras, exigiendo, por ejemplo, que se adoptasen los bonos de carbono como mecanismo de mercado para reducir las emisiones de gases. Esas exigencias incidieron mucho en que el mecanismo fuese finalmente aceptado.
Yo puedo dar fe de eso porque yo estuve presente en esas negociaciones como miembro de la delegación venezolana que participó allí, ¿no? Pero luego los Estados Unidos se negó a suscribir el protocolo, es decir, después de ser tan exigentes y de que se aceptaran sus exigencias, decidió no participar olímpicamente. Luego, cuando la negociación de Copenhague, que eso fue en el año 2009, Estados Unidos se comprometió a aportar un financiamiento importante a los países en desarrollo para proyectos climáticos bajo el Fondo Verde del Clima entre el año 2010 y el año 2020. Y luego, cuando llegó el presidente Trump a la Casa Blanca, sencillamente tomó la decisión de eliminar ese financiamiento. Estamos hablando de $2.000 millones. $2.000 millones para proyectos de mitigación y de adaptación en los países en desarrollo. Bueno, yo creo que todos conocemos cuál fue la posición del presidente Trump, que retiró a su país del Acuerdo de París con el argumento de la negación del cambio climático, es decir, de la negación del conocimiento científico. Ahora, los Estados Unidos están anunciando que regresará al acuerdo, pero yo creo que debe regresar con una actitud de humildad y de determinación y de estar dispuesto a tomar medidas muy significativas y concretas para reparar su imagen en ese escenario internacional en el que ellos mismos deterioraron su credibilidad. En el escenario internacional hay otro país que emite gases de efecto invernadero, más gases que Estados Unidos, que es la China, que además es un duro competidor comercial en los mercados internacionales. ¿Qué puede aportar el regreso de Estados Unidos al Acuerdo de París ante esta realidad? Neri, estás tocando el punto que yo creo que es clave para el éxito del Acuerdo de París. El problema del cambio climático es un problema que es ocasionado por los países más desarrollados porque son los que más consumen combustibles fósiles, es decir, los que más emiten gases de invernadero. Y me refiero específicamente a los países del G20. Lo que digo es tan cierto que si esos países logran coordinar sus esfuerzos, el acuerdo tendrá éxito. Pero si no, sencillamente no va a ser posible. Ahora bien, si vemos el registro histórico de las emisiones de los gases de los países, nos vamos a encontrar que a pesar de la posición de Donald Trump, en los Estados Unidos las emisiones se mantuvieron estables, es decir, que no aumentaron durante la última década, ¿no? A pesar de que Donald Trump facilitó a la industria del carbón y la industria petrolera y trató, digamos, de ponerle dificultades al desarrollo de las renovables, pues a pesar de eso, pues allí los gobernadores de estados y sobre todo los alcaldes pues tienen una independencia absoluta y tomaron decisiones contrarias, ¿no? Entonces por eso las emisiones sencillamente se mantuvieron estables e incluso más bien se redujeron ligeramente. Eso se debió también a que hubo un reemplazo del carbón por el gas en las plantas termoeléctricas y el gas emite menos gases de invernadero que el carbón. Ese reemplazo fue posible gracias a la gran disponibilidad de gas natural que lograron con la tecnología de fractura de los yacimientos petroleros, el famoso fracking, ¿no? Ahora bien, mientras tanto, en China, a pesar de que China pues, ha hecho frecuentemente anuncios de que van a reducir sus emisiones y que tomarían el testigo que había dejado Trump al salirse del acuerdo, pues sencillamente el resultado concreto es que las emisiones no han parado de crecer y cada vez son más altas. Hasta el presente, China no ha hecho ningún aporte significativo al esfuerzo mundial de reducción de las emisiones y eso definitivamente tiene que cambiar. Ambos países, por ser los mayores emisores de gases, deben dar el ejemplo al resto del mundo. El regreso de los Estados Unidos al acuerdo, sin un cambio de actitud de China, puede dejar a China aislada en su posición de indiferencia al problema climático
y contraria a la tendencia mundial de aspirar a estabilizar los patrones del clima. Por supuesto, eso va a depender mucho de la actitud con que regresen los Estados Unidos. En mi opinión, hay dos aspectos que van a ser claves en cuanto a la posición de los Estados Unidos. El primero de ellos es que Estados Unidos tiene que aumentar su ayuda a los países en desarrollo con el aporte de recursos importantes al Fondo Verde del Clima. Y el otro es que tendría que anunciar en la próxima conferencia de las Naciones Unidas que se va a realizar en Escocia, en la ciudad de Glasgow, al final del presente año, metas de reducción significativas de sus emisiones para el 2030 y de neutralidad de sus emisiones para el año 2050. Habría que decir también que Joe Biden anunció que planea reunir próximamente a los líderes de las naciones que más emiten gases de invernadero para una cumbre. Y en esa cumbre pretende convencer a esos países de que deben revisar al alza sus compromisos bajo el Acuerdo de París, lo cual permite deducir de que los Estados Unidos también va a aumentar sus compromisos bajo este acuerdo. Ese sería entonces un escenario en el que podría estar adelantando sus metas de reducción antes de la conferencia prevista en Escocia. Las decisiones que tomen los países en el presente año pesarán mucho en lo que pudiera ser las condiciones del clima de las próximas décadas. Lograr un entendimiento internacional tiene una importancia crucial para evitar todos estos impactos climáticos que destruyen el desarrollo y las posibilidades de desarrollo de los países. Desde acá de Residuos Limpios estaremos muy atentos, haciendo el seguimiento de esas decisiones para compartirlas en las próximas ediciones de este espacio de Planeta Resiliente. Un placer compartir contigo, Neri, y con los oyentes en este espacio. Volveremos a vernos entonces dentro de 15 días por aquí en el Planeta Resiliente.